poder acercarnos a la palabra del Señor. Queremos compartir o seguir compartiendo la enseñanza acerca del pacto de Dios o los pactos bíblicos, la teología del pacto. Hemos estado en una serie ya por algún tiempo y estamos con el pacto de Dios con Abraham. Recuerden que la semana pasada no terminamos, vamos a tener que seguir con este pacto y esperemos que el Señor nos ayude de alguna manera a concluir lo que tendríamos que ver, porque realmente todavía se puede ver más cosas en el pacto de Dios con Abraham, pero esperemos que hoy completemos toda la enseñanza que nos hemos propuesto. Así que vamos a hacer una oración y encomendamos nuestras vidas al Señor, a su Espíritu, a su palabra. Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos en esta mañana, reunidos juntos, Padre, como iglesia, queremos glorificarte, ensalzarte. Ayúdanos, Señor, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con la meditación de nuestros corazones, y que estas cosas, Señor, puedan incrementar nuestra fe, Señor, puedan incrementar nuestro entendimiento acerca de tu verdad, y, Señor, que lo que vayamos aprendiendo, Señor, sea también de una manera fuerte, Señor, en nuestros corazones, para que nuestras vidas sean mejor delante de ti, que tú nos santifiques en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Así que ayúdanos, Padre, por favor. Te pedimos estas cosas conforme a tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Efesios capítulo 2. Lo hemos usado como un texto base para estar hablando un poco más acerca de los pactos. Y yo espero, hermanos, que cada vez que leamos la Biblia, a través de entender los pactos o entendiendo los pactos, pueda haber una mejor comprensión de las cosas que estamos leyendo, ¿verdad? Yo les decía, les anticipaba que cuando leemos, por ejemplo, la historia de Noé, les decimos a los niños, ¿verdad?, que es un hombre ya viejito que metió muchos animalitos en un barco muy grandote y todo como que muy bonito, ¿no? Y el arco iris al final de la historia. Recordemos que eso no es lo que la Biblia nos quiere comunicar, sino nos quiere comunicar juicio, muerte y salvación a través de Dios, a través de la provisión de Dios. Eso es muy importante. Así que dice Efesios capítulo 2, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Y esto, incluso si nos detuviéramos en este texto, hermanos, podríamos sacar muchas conclusiones, varias conclusiones de este pasaje. ¿Qué pasó con aquellas personas que nunca escucharon el evangelio? Pablo les dice a los gentiles, a los efesios, a los de Éfeso, les dijo: ustedes antes estaban alejados de estas cosas, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué estaban sin Dios y sin esperanza? Porque ellos no eran ciudadanos de Israel, o ellos eran ajenos a los pactos de la promesa. Entonces, para nosotros estudiar los pactos de la promesa es muy importante, porque nos ayuda a entender todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Así que, no sé si ahora sí ya tenemos la diapositiva, ¿no, verdad? Ahí atrás. No, la diapositiva no quedó. Bueno, bien, recordemos otra vez esta imagen que yo les presentaba. Para los que están en la red, sí lo van a ver. Es la promesa, Génesis 3:15, donde Dios en su juicio contra la serpiente le dice que la simiente de la mujer habrá enemistad con la simiente de la serpiente, pero que ésta le aplastará la cabeza. Y después vemos el pacto de Dios con Noé, donde Dios preserva a la humanidad, preserva el mundo para que su promesa se pueda cumplir. Le llaman el pacto de preservación. Y ahora estamos con el pacto de Dios con Abraham. Y vimos en primer lugar las promesas. Recuerden que estos pactos son anticipos, son pasos adicionales que revelan el pacto de gracia.
Recuerden que el pacto de gracia en el Antiguo Testamento fue revelado en la promesa y en los pactos bíblicos, pero que se cumple, se establece, se inaugura formalmente con Cristo. ¿Estamos? Pacto de gracia se inaugura formalmente con Cristo. Ahí se cumple, ahí se establece. ¿Por qué? Porque es el nuevo pacto. ¿Estamos bien? ¿No tienen dudas al respecto? Bien, vamos a continuar. ¿Ya está ahí? Perfecto. Entonces, ustedes ven, promesa, ¿sí está de este lado? Sí, ¿verdad? ¿O está de este lado? Ok, promesa, y luego avanza en un pacto de Dios con Noé, y avanza más con un pacto de Dios con Abraham, y avanza más con un pacto de Dios con Moisés, en este caso, o con Israel, y un pacto de Dios con David. ¿Sí? Va avanzando hasta que se cumple plenamente el pacto de Dios con Cristo. ¿Estamos bien? Lo hemos repetido muchas veces. La idea es que a través de la repetición podamos guardarlo de una mejor manera en nuestra mente, podamos guardar esa estructura y que cuando interpretamos las Escrituras de alguna manera nos vamos a dar cuenta que esa fue la interpretación que se usó en el Antiguo Testamento y que se usó en el Nuevo Testamento. Así que continuemos. Pacto de Dios con Abraham. Vimos 5 capítulos, ¿recuerdan? Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17 y Génesis 22. De estos capítulos podemos ver una progresión en donde Dios está hablando con Abraham, le está llamando, le está entrando en pacto de Dios, Dios está entrando en pacto con Abraham y hay una progresión en las cosas que le va diciendo. Le dice, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, haré una nación grande contigo, las naciones serán benditas en ti, etcétera, etcétera. Y hay de alguna manera, 3 resúmenes o 3 puntos principales de estas promesas. Es una tierra por heredad perpetua, es una descendencia o nación grande. Recuerden que Abraham solamente estaba casado, tenía riquezas, tenía posesiones, pero no tenía hijos. Y Dios le promete que él sería el padre de una muchedumbre de personas. Así que esto requería fe en el poder de Dios. Recuerdan que Dios le prometió a Abraham, estas cosas y pasaron muchos años hasta que se cumplieron. Y después de que se cumplen, pasan otros años y luego Dios le dice, dame a tu hijo Isaac en sacrificio. Entonces todas estas cosas, hermanos, nos enseñan bastante acerca de la vida de Abraham o de la vida de un creyente. Y por último, el tercer punto aquí es bendecir a Abraham y hacerlo bendición, es decir, que no solamente Dios iba a hacer este pacto con él de forma particular, sino que esto traería una bendición mucho más grande, se extendería más allá de lo que era su familia física. Un alcance a todas las naciones, a todas las familias, por medio de la simiente. Ahora bien, recuerden, hermanos, que la palabra simiente de forma regular, podemos entender que se refiere a descendencia o descendencias o como plural, pero recuerden que también Pablo en el Nuevo Testamento habla de que la simiente es una, no la simiente, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo se cumplen, hermanos, estas promesas de Dios que hace Abraham en su pacto? ¿Cómo se cumplen? Y esto es muy importante. Quiero que observen ahí estos 3 puntos. El cumplimiento de las promesas de Dios hacia Abraham es un cumplimiento progresivo. Progresivo. ¿Recuerdan dónde estaba Abraham antes de que fuera llamado por Dios? ¿Alguien recuerda? Estaba en Ur de los Caldeos, ¿verdad? ¿Y a dónde lo llama Dios? A la tierra de Canaán. Él lo iba a llevar a la tierra de Canaán y primero está, después de que ellos salen de Ur de los Caldeos, en Harán, ahí se establece, ahí muere Taré, su padre. Él es llamado a la tierra de Canaán. Todos estos cumplimientos, hermanos, tienen una característica de ser verdaderos. Verdaderos. ¿Por qué?
Porque aunque son progresivos, Dios cumplía lo que Él había prometido, pero lo cumpliría de una manera mayor más adelante y lo cumpliría de una manera más mayor más adelante. ¿Sí me explico? Entonces el primer cumplimiento inmediato, Abraham lo vería. Pero alguien más allá, después de la muerte de Abraham, cumpliría esa promesa. Y así sucesivamente. Así que estos cumplimientos progresivos son en 3 niveles de cumplimiento: inmediato, se cumplen también en el antiguo pacto y se cumplen también en el nuevo pacto, y ese cumplimiento ya es el final. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas de las promesas y cómo se cumplieron. ¿Sí? Por ejemplo ahí, cumplimiento de la simiente multiplicada. ¿Está bien? Dios le dijo a Abraham, Abraham, tendrás un hijo, ¿cierto? Pero le dijo que su descendencia sería muy grande. Miren, se metió una avecilla. No se vayan a distraer si llega hasta acá, ¿eh? Un ave. ¿Sí las conocen, eh? Un ave. Sí, es pequeña, tranquilos. No es un gavilán ni es un águila, ¿verdad? No se les va a ir encima. Ok. Decíamos, Dios le promete a Abraham, tendrás un hijo, pero de ti saldrá una gran nación. Entonces en esto podemos ver que el cumplimiento inmediato, ahí lo tienen, ¿ah? De esa promesa es ¿quién? Isaac. Pero vayan conmigo a Génesis 48, 16, hermanos, por favor. Génesis 48, 16. Dice la palabra del Señor, después de todo este desarrollo de la historia de los descendientes de Abraham, en Génesis 48, 16 dice así: es cuando Jacob bendice a Efraín y a Manasés, hijos de José. Dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre, es de la familia de Israel. Dice, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Sí? La bendición de Abraham la entendió Jacob y Jacob la estaba transmitiendo a sus hijos. ¿Está bien? Ahora vean Éxodo capítulo número 1, verso 7. Ahí unas hojitas más adelante. ¿Lo tienen ahí? Dice, y los hijos de Israel, ¿sí está ahí? ¿Sí? Se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Sí? Para algunos aquellos que son demasiado literalistas, les recuerdo que cuando un escritor bíblico usa expresiones como por ejemplo esto de que se llenó la tierra, no es de que cada rincón del mundo fue lleno de los hijos de Israel, ¿sí está claro? Sino que el mundo conocido empezó a entender que había una nación en medio de otra nación, que eran los hebreos en medio de los egipcios. ¿Está bien? Hechos, capítulo 7, por favor. Hechos, capítulo 7, verso 17. Miren, hermanos, cómo el lenguaje de los hermanos de los escritores del Nuevo Testamento se parece mucho a lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Vean cómo dice el versículo 17. Pero cuando se acercaba, es la defensa y la muerte de Esteban, cuando él está predicando, él está enseñando, él está dando una clase de teología bíblica, ¿verdad? Se está desarrollando toda esta promesa, dice el versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Así que vemos, hermanos, si volvemos a la diapositiva, vemos un cumplimiento inmediato en Isaac, pero vemos un cumplimiento en el antiguo pacto, cuando Dios va a llamar a su pueblo Israel de en medio de Egipto y establece lo que conocemos como el antiguo pacto. El pueblo de Israel estaba en gran manera multiplicado.
entonces Dios estaba cumpliendo sus promesas. ¿Está bien? Pero, hermanos, hay un cumplimiento supremo o final ya de esa progresión que se cumple por siempre, que es en el nuevo pacto, una muchedumbre de judíos y gentiles creyentes. Porque todos los que son de la fe son hijos ¿de quién? De Abraham. ¿Se entendió, hermanos? ¿Vimos esa progresión? Inmediato, más adelante en el antiguo pacto y de una manera final en el nuevo pacto. De tal manera que las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿a quién también se las hizo? A nosotros. Así que si nosotros leemos que hay promesas para Abraham, es que hay promesas para nosotros. Pero hay que entender con cuidado, porque cuando nosotros entendemos que ellos poseyeron Canaán, ahorita vamos a ver lo de la tierra, para ellos fue una Canaán física, terrenal, y para nosotros es una Canaán espiritual. Eso es muy importante. Veamos, por ejemplo, ahora la tierra. ¿Cómo se cumplen las promesas? El cumplimiento de la tierra obtenida, el cumplimiento inmediato, si está ahí, es la tierra de Canaán. Yo les pregunto, ¿Abraham habitó en Canaán o no? Parcialmente. ¿Por qué? Porque él era un nómada, hermanos, y era una familia, él no representaba, era como un clan, o sea, no representaba una nación. Así que él vivió en Canaán, pero Canaán era hostil a Abraham. ¿Recuerdan que hubo una guerra ahí entre reyes de los alrededores y Abraham salió al quite por Lot? ¿Sí recuerdan? Y por Sodoma y Gomorra en aquel entonces. Entonces, quiere decir que Abraham habitó en Canaán, pero de una manera hostil. Él estaba a la defensiva, a ver si alguien no los exterminaba. Él tenía que cuidarse bastante. De hecho, eso también es como una figura de cómo nosotros vivimos en este mundo. El mundo es hostil a nosotros, ¿verdad? Por eso es que decimos que esta no es nuestra tierra. Pero también hubo un cumplimiento. Vayan conmigo a Josué capítulo 21. Si están ahí, es que ustedes lo encuentran más rápido porque está allá y porque está aquí, ¿verdad? Pero en Josué capítulo 21, dice versículo 43. ¿Lo tienen? Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que, ¿qué? La que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó, por lo tanto, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, en el antiguo pacto, en esa posesión de la tierra, Dios cumple a Israel lo que le prometió. Y es un anticipo, está anunciando cómo se va a cumplir también nuestra posesión de la Jerusalén celestial. Vean en el nuevo pacto, ahora en Hebreos capítulo 11, Hebreos rápidamente, Hebreos 11 del verso 9 al 10. Dice, Hebreos 11 del 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, es lo que estábamos hablando, era una tierra hostil. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Estamos esperando la Jerusalén celestial. Verso 14 y 16.
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y los hijos de Dios, hermanos, en esa sociedad son innumerables, sin la carga del pecado. Y esa es la promesa que está vigente en el nuevo pacto. Por eso es que predicamos el evangelio para traer más ciudadanos que son de este mundo, pero llamarlos a su ciudadanía celestial. ¿Cómo es importante, verdad, el pacto de Dios con Abraham? Seguimos. La trascendencia, pues, entonces, de este pacto, hermanos, se puede resumir de alguna manera en estos 5 puntos, o son puntos que nos ayudan a recordar que este pacto es importante. Anuncia una restauración de un reino perdido. Define quiénes integran el pueblo de Dios, es decir, solo aquellos a quienes la promesa les es aplicada por la fe. Anuncia la obra de Cristo, el evangelio y la salvación al mundo. El pacto de gracia que es cumplido en Cristo es anunciado a Abraham y se cumple solo al venir la simiente, el descendiente de todos los descendientes, el descendiente por excelencia. Y define, hermanos, el rumbo de la historia. Vamos a avanzar rápidamente. ¿Sí tenemos cómo vamos de tiempo, hermanos? Excelente. Son palabras de ánimo para mí. Bien, hay que hacer una aclaración fundamental, hermanos. ¿Estamos ahí? Aclaraciones fundamentales acerca del pacto de Dios con Abraham y por qué es importante que lo tengamos presente, que lo veamos. Este pacto, hermanos, tiene 2 dimensiones. Para mí, hermanos, es algo bastante complejo, pero quiero hacerlo de una manera sencilla. Este pacto tiene 2 dimensiones. Si nosotros vamos y leemos en el Antiguo Testamento y vemos el pacto que Dios hizo con Abraham y con Israel y con David, si nada más leemos así, vemos la dimensión del pacto antiguo. Vemos ese pacto reflejado de una manera o palpable de una manera así delante de nosotros. Pero hay una dimensión atrás, como si fuera una moneda, la cambian, donde está el pacto de gracia revelado, mostrado o anunciado. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando al rey David le es prometido que su hijo le construiría un templo al Señor? Yo les pregunto, ¿se cumplió? ¿Sí o no? Sí. ¿Salomón le construyó un templo al Señor? Sí. ¿Pero se estaba hablando de Salomón? No, se estaba hablando de Cristo. Es el que construye el templo para el Señor. Por eso dijo Cristo, he aquí más que Salomón. Entonces, siempre que vamos al Antiguo Testamento, sí vemos los cumplimientos de Dios, de la promesa en el Antiguo Pacto, pero esa es una dimensión. Hay otra dimensión ahí que es la espiritual, el pacto de gracia anunciado. De tal manera que vemos esta dimensión en terrenal, parcial y sombra. ¿Sí? Terrenal, parcial y sombra. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es espiritual, es final y definitiva. También vemos estas 2 simientes. ¿Cuál es la primera simiente? La terrenal. ¿Quién sale de Abraham? Isaac, Israel, ¿verdad? Una gran nación, una nación tan grande que, voy a llamarlo así, perjudicó a toda la historia de la humanidad. Los judíos fueron una nación, es una nación conocida en todos lados, que impactó el mundo, sobre todo por la venida de Cristo. Y en este caso hay una simiente espiritual, Cristo y quienes están en él por la fe. También en este pacto de Dios con Abraham vemos 2 paternidades. Yo les pregunto,
¿Abraham es padre de los judíos? ¿De los israelitas? Sí, pero es padre de una manera completa, mejor o superior de todos aquellos que creemos en Cristo. Él es el padre de la fe. Recuerdan, hermanos, por eso se ven dos paternidades, una sanguínea, es decir, quienes llevan los genes de Abraham, pero otros llevan la simiente espiritual, es decir, esa descendencia de fe. ¿Ven aquí la diapositiva? Está una moneda, ¿sí? Pero vemos dos caras, ¿ya está ahí? Por un lado, hermanos, por un lado está el pacto de la circuncisión. No voy a ampliar mucho esto, pero quiero que vayan conmigo a Hebreos, por favor. Hechos capítulo 7. Se me hizo bastante interesante, hermanos, bastante interesante. ¿Sí recuerdan que cuando yo puse aquí en la diapositiva promesas, puse unos capítulos, Génesis 12, Génesis 15, Génesis 13, Génesis 15, 17 y 22, ¿sí? Bueno, el escritor de Hechos, grabando las palabras inspiradas de Esteban, usa los mismos capítulos para estar contando su historia, ¿sí? Vean, por ejemplo, versículo número... Verso... estoy buscando otro, espérame. Ok, sí. Bueno, se puede leer desde el 5, pero leamos el 7, ¿sí? El 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Esteban está registrando las palabras de Génesis 15. Pero luego después dice el verso 8, y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Y qué Génesis es? Génesis 17. Y va aumentando, dice, y engendró a Isaac, y después que iba a sacrificar a Isaac. O sea, es decir, que el pueblo judío entendía que Dios progresivamente le iba dando las promesas, pero solo en el capítulo 17, hermanos, esto es muy importante, solo en el capítulo 17 se habla del pacto de la circuncisión. ¿Qué es el pacto de la circuncisión, hermanos? ¿En qué pacto se establecen que los miembros de ese pacto sean circuncidados? En el antiguo pacto, ¿no? En el pacto de Dios con Moisés, se recuerda que Abraham fue circuncidado y sus hijos, de tal manera que la base del antiguo pacto se encuentra en Abraham. Y la revelación del pacto de gracia también se encuentra en Abraham. Entonces lo que quiero ver, quiero que vean con esta moneda, hermanos, nuevamente es una reiteración de lo que he venido diciendo, es que hay dos esferas. Abraham nos habla del pacto, o la historia de Abraham, del pacto de la circuncisión, y todos los miembros de este pacto tenían que ser circuncidados. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice que Abraham creyó antes de ser circuncidado para poder ser padre de todos los que creen. Y esa distinción, hermanos, esa distinción es la que nos caracteriza por ser bautistas. Nosotros afirmamos que toda persona que pertenece al nuevo pacto es un descendiente de Abraham por fe, por lo tanto tiene que creer y recibir la señal del nuevo pacto, que es el bautismo. Igual que Abraham. Dice, hermano, pero Abraham circuncidó a su hijo. Sí, pero nosotros no nos referimos a su hijo, nos referimos a él que recibió la señal de la
del antiguo pacto después de haber creído. Isaac recibió la circuncisión y después creyó en Dios. Entonces, si hablamos en términos de aplicación de doctrina, el presbiterianismo, nuestros hermanos presbiterianos, que no estamos juzgándolos como no hermanos, sino al contrario, son nuestros hermanos de la fe, pero ellos entienden que así como Isaac fue primero circuncidado y después creyó, ellos bautizan a sus hijos para que ellos después crean. Y nosotros decimos, no, nosotros debe ser como Abraham. Primero creyó y después, porque nuestra identidad del pacto de gracia no está en Isaac, está en Abraham. Porque la simiente prometida a Abraham no era Isaac propiamente, era Cristo. ¿Se entendió, hermanos? Yo no sé si pueda repetir esto otra vez, así que ahí se quedó. Bien, sigamos avanzando. Ven, hermanos, que el pacto de la circuncisión nos deja que Abraham, como padre de un Israel étnico, ¿sí? Pero hay que entender, hermanos, que muchos israelitas no eran hijos de Dios, eran hijos de Abraham, pero no de Dios. Y Cristo testifica eso, ¿recuerdan? Que ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dice Cristo? Si fueran hijos de Abraham, me amarían, creerían en mí. Pero sin embargo me odian, me quieren matar. Y ellos, pues con más ganas querían matarlo. Pero es la realidad, hermanos. Y vemos a Abraham como padre del Israel étnico, pero vemos a Abraham como padre de todo verdadero creyente. Dice Nehemiah Cox, las promesas para ambas simientes, tanto el Israel étnico como Cristo, o todos los que creen en Cristo, que por la fe son hijos de Abraham, se entremezclan y se envuelven las promesas espirituales en la sombra de las temporales. Se envuelve la simiente espiritual en la natural. ¿Por qué decimos esto, hermanos? ¿Por qué dice esto Nehemiah Cox? Porque Abraham y toda su descendencia, de entre ellos, cuando Dios prometió en el antiguo pacto ciertas cosas y que se cumplían en ellos, estaban como en una envoltura envolviendo la promesa, guardando la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que es Cristo. El antiguo pacto, hermanos, se estableció para que Cristo lo cumpliera. Es una pena, hermanos, que no podemos ahondar más en esto porque tenemos que avanzar, pero, y lo vamos a ver de alguna manera en los otros pactos. Recuerden que nos falta pacto de Dios con Moisés y pacto de Dios con David. Ok, ya vamos a terminar, hermanos. ¿Cómo vamos de tiempo, hermanos, allá? Excelente. Abraham fue justificado por la fe. Vayan conmigo, hermanos, a Génesis capítulo 5. Es lo que venimos diciendo. Génesis 15, perdón. Génesis 15. Verso número 6. Bueno, el 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios consideró a Abraham justificado por medio de la fe, a través de la fe. Le tomó en cuenta la fe no como base de su justificación, sino como el medio por el cual es justificado. Y Abraham es el primer hombre, no justificado, sino el primer hombre oficialmente justificado por Dios. Es por eso que se llama el padre de la fe. Porque aunque Adán, Abel, Noé y otros hombres, Enoc, todos ellos que creyeron en Dios o que de alguna manera entendemos que eran parte del pueblo de Dios,
ellos también fueron justificados, como lo dice Hebreos acerca de Noé. ¿Recuerdan? No vamos a ir, pero ¿recuerdan que se dice que él es heredero también de Noé? Bueno, todos aquellos hombres, todos los que estaban en el Antiguo Testamento o en el mundo antes de Cristo y pudieron escuchar acerca de la promesa de un Salvador y confiaron en esa promesa, Dios les salvó con la misma gracia que nos ha salvado a nosotros. Y de alguna manera nosotros decimos, Señor, te damos gracias a Dios, damos gracias al Señor por la vida de Abraham, porque Él nos representa bien como padre terrenal de la fe. ¿Se entiende? Primera persona en la Biblia que es declarada justificada por la fe, y todos los que creen en Jesús siguen sus pisadas de fe. Vamos a Romanos capítulo 4, verso 12. Hermanos, yo no sé, yo espero que ustedes estén, no sé si están como yo, ¿verdad? Yo me emociono aquí y por eso pierdo la noción del tiempo, pero no lo hago con una intención mala. Pero, hermanos, disfrutemos de la palabra. Dice Romanos 4. Romanos 4, verso 12. Dice, bueno, el 11. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Sí? Hermanos, la Biblia que están leyendo no es bautista, Solamente estamos tratando de entender que la Biblia se expresa de esta manera. Por lo que dije hace un momento, ¿sí? Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, Abraham creyó a Dios siendo incircunciso. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, sea el medio por el cual Dios los justifica. Versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículos 23 y 25, entendemos entonces que todos los que han sido salvos, todo el pueblo de Dios a través de la historia ha sido salvo por fe. Y por eso predicamos el Evangelio. Si no tienes fe en Cristo, estás perdido. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres alto, si eres bajo, si tienes salud o tienes enfermedad. Si no crees en Cristo, estás perdido. No perteneces al pueblo de Dios, cree en Él. Versículos 23 y 25 dice, sino que también con respecto a nosotros, de quienes ha de ser contados, sigue Pablo con el tema de la justificación, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos. Perdón, hermanos, empecé a leer el 24, ¿sí? Regresemos al 23. Dice, es del 23 al 25. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada. ¿Recuerdan que acabamos de leer Génesis 15? No solamente respecto a él. Dice, sino que con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los judíos, a los circuncidados, a los pobres, a los ricos, no, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De esta manera entendemos que toda persona perdonada en Jesucristo ha sido perdonada por este pacto de gracia a través de todos los siglos. El nuevo pacto, hermanos, prometido se puede ver ahí en Abraham. La gracia y las bendiciones del nuevo pacto prometidas a Abraham, como lo vemos en Romanos 4, del 9 al 12, del 16 al 17. Y quiero que veamos Gálatas 3, hermanos, por favor, Gálatas 3, verso 6 al 14, aunque es un poco largo.
vemos la bendición de las promesas a la cual se refería Dios cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo número 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermanos, si en tu ADN no viene el ADN de Neftalí, de Manasés, a lo mejor a mí me dieron cargo de Zabulón, ¿verdad? Pero no te preocupes, tú puedes ser salvo por la fe. Yo conocí una vez a un hombre que decía ser judío, se me hace que también lo embaucaron, ¿eh? Pero él decía que ser judío, y me dice, ¿cómo te apellidas? ¿O cómo te llamas? Y le digo, Ever. Ah, no, se me hace que sí eres. ¿Por qué? ¿Por los hebreos? Bueno, ¿y cómo te apellidas, Aguilera? No, sí, debe haber alguna raíz ahí hebrea. No, hermanos, no nos debe preocupar si estamos en el linaje físico de Abraham. Debe preocuparnos que estemos en el linaje espiritual. Y podemos seguir leyendo, dice el versículo número 9, de modo que los que son de fe, los que creen, son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo número 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque en el antiguo pacto decía, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El antiguo pacto establecía que debía ser cumplido y se estableció no para que lo cumpliéramos nosotros, sino para que lo cumpliera Cristo Jesús, circuncidado al 8º día y sufrir el castigo de la ley por los pecados de su pueblo. ¿No es maravilloso, hermanos, esto? Hay una bendición para todas las familias de la tierra. Algo así breve, rápido. En la familia de mi madre, permítame decir un poco de mí nada más, para esto, para ilustrar. Siempre había como aquella etiqueta de que muchas personas que estaban alrededor de la familia, podríamos decir que si tenían dinero, eran gente respetable. ¿No tenían dinero? Feos. Y yo creo que es en todas las familias, pero yo estoy hablando ahorita de la mía. Usted después habla de la suya. Entonces, cuando hay este estigma, pues ya uno que no estaba en esa posición, bromeaba mucho de esas cosas. Y yo le decía a mi mamá, no, mamá, pues nosotros somos de sangre azul. Le decía yo a mi mamá. Y un día que tuve la oportunidad, cuando ella estaba enferma, de donarle sangre, y ella estaba ahí a un lado de mí, cuando te ponen algo aquí, a ella también le pasa, no sé qué método es ese, le digo, mamá, dice, ¿qué pasa, hijo? ¿Te duele? Le digo, no, la sangre es roja, yo creí que era azul. Y ella, bueno, era el único que la hacía reír. Entonces, ¿cuál era el punto aquí? Es que a veces estamos preocupados por el contexto donde vivimos, si tenemos las cosas que creemos que debíamos de tener, si no tenemos, yo no nací allá en la familia, Borque, no sé qué, si es apellido o no, pero se oye bien, Borque, no sé si yo no soy de Caché, no importa, por la fe perteneces a la familia más grande del universo. A la verdadera familia en la que vale la pena pertenecer. Así que es un anticipo, hermanos, la bendición de Abraham prometida a Abraham, es un anticipo de la conversión de los gentiles, quien sea, no solamente quien iba a ser bendecido en una nación, sino que quien iba a ser bendecido de cualquier parte del mundo sería bendecido por este pacto, una justificación y herencia de gloria. No nos alcanza el tiempo, pero decíamos, dice en Romanos acerca de Abraham, que Abraham había de heredar Canaán, la tierra de Israel o el mundo. El mundo, hermanos. Entonces,
Y dice Romanos, si dio a su Hijo, ¿no nos dará con Él? Entonces todas las bendiciones prometidas a Abraham también son para nosotros, hermano. No, si usted no se pone contento con eso, hay que pensar de qué lado está. ¿Sí, hermanos? Hay más cosas que decir. Pero cerramos con versículo número... De ahí mismo de Gálatas, hermanos, por favor. Gálatas. Verso 13, 14. Cristo, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición que había en el antiguo pacto, la ley, hecho por nosotros maldición, crucificado por causa de los pecados, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús, la simiente de Abraham, hermanos, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Porque nosotros, hermanos, poseemos la simiente de Abraham, a Cristo. ¿Cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu ha venido a ser morada con la iglesia del Señor, con los creyentes. Así que, hermanos, regocijémonos de maravillosas promesas que Dios ha dado a Abraham desde muchos años antes de nuestra existencia, pero que vienen a traernos bendición de forma local. Aquí, hermanos, en este rincón del mundo, Dios ha extendido su gracia para con nosotros, porque Él es fiel a sus promesas. Él ha cumplido su pacto. Seguiremos aprendiendo más. Que el Señor les bendiga. Hacemos una oración y tenemos un receso. Señor, te alabamos, Padre. Te damos honra y gloria, Señor, por tu palabra. Queremos suplicarte que por tu Espíritu, cada palabra, Señor, que haya sido dada y aprobada por Él, Señor, llegue a los corazones, a lo profundo de ellos, y Padre, que traiga un fruto abundante en el corazón de tus hijos. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tomamos un receso.